Atención, adultos mayores, les tengo información que tienen que saber. Durante los últimos días ha circulado en internet un supuesto calendario de pagos para la pensión para el bienestar de los adultos mayores en México. Por favor, acompáñame en este video para contarte todo y que no te engañen sobre cuándo recibirás tu pago de la pensión en noviembre. Hola, soy Thailand, estás en tu canal Modo Bienestar y como te estaba diciendo, hay un calendario de dispersión de pagos para la pensión que está circulando en internet. Es crucial que los adultos mayores beneficiarios de la pensión estén alerta y no se dejen engañar por información falsa. Sí, este calendario es completamente falso. Quiero pedirte el favor de que compartas este video para que llegue a más adultos mayores y para que no los vayan a engañar sobre la fecha en la que recibirán su pago. En la última emisión de pagos, en septiembre, también hubo un calendario falso y muchos abuelitos fueron al banco a retirar la pensión y resultó que el pago no había llegado. Y lo que es más, todavía no había fechas para los pagos, por lo que hicieron el viaje al banco en vano. Así que para evitar que esto ocurra otra vez, ayúdame a compartir esta información. Como te decía, en este supuesto calendario de pagos, los beneficiarios recibirán su pago de la siguiente manera. Los primeros en recibir el pago serían aquellos cuyo primer apellido comience con la letra A y el pago sería el lunes 6 de noviembre. Los siguientes en recibir el pago serían los de la letra B y el pago sería el martes 7 de noviembre. Los próximos en recibir el pago serían los de la letra C y el pago llegaría el miércoles 8 de noviembre. Los siguientes en recibir el pago serían los de las letras D, E y F y el pago lo estarían recibiendo el jueves 9 de noviembre. A continuación, los siguientes en recibir el pago serían los de la letra G y el pago les llegaría el viernes 10 de noviembre. Los próximos en recibir el pago serían los de la letra H y el pago sería el lunes 13 de noviembre. Los siguientes en recibir el pago serían los de las letras I, J y K y el pago llegaría el martes 14 de noviembre. Luego tenemos que los siguientes en recibir el pago serían los de la letra L y el pago sería el 15 de noviembre. Los próximos en la lista serían los de la letra M y el pago se realizaría el jueves 16 de noviembre. A continuación, los siguientes en recibir el pago serían los de las letras N, Ñ y O, los cuales estarían recibiendo el pago el viernes 17 de noviembre. Los siguientes en recibir el pago serían los de las letras P y Q, y el pago sería el martes 21 de noviembre. Luego tenemos que los siguientes en recibir el pago serían los de la letra R, y el pago sería el miércoles 22 de noviembre. Los próximos en la lista serían los de la letra S y el pago lo estarían recibiendo el jueves 23 de noviembre. Los siguientes en recibir el pago serían los de las letras T y U y el pago sería el viernes 24 de noviembre. Y finalmente los últimos en recibir el pago serían los de las letras V, W, X, Y y Z y el pago llegaría el jueves 27 de noviembre. Aunque este calendario tiene el formato que suele tener el calendario oficial que se comparte por parte de la Secretaría del Bienestar, es completamente falso. Y estas fechas que fueron dadas están basadas en el anterior calendario de pagos, que se repartieron a lo largo de 3 semanas. En este momento no se sabe cuáles serían las fechas en las que se dispersarían los pagos para el mes de noviembre. Sin embargo, el calendario oficial suele compartirse en los primeros días del mes. En cuanto se comparta, ojo, de una fuente oficial como las redes sociales de la encargada del programa del bienestar para adultos mayores, que es Ariadna Montiel Reyes, o en la propia página web del Gobierno de México, te haré un video para que estés bien informado sobre cuándo recibirás tu pago. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise en cuanto el video salga y sepas al 100% cuándo recibirás tu pago de la pensión bienestar para el mes de noviembre, que cubre las mensualidades de noviembre y diciembre, que de paso está bien recordar será el último pago de este año. Si bien es cierto que estas fechas de pago que se dieron en este calendario falso parecen posibles, si nos basamos
en lo que pasó en el último pago de la pensión, en este momento no hay información por parte de la Secretaría del Bienestar, por lo que objetivamente es un calendario inventado por alguien, con intenciones no tan buenas, para decirlo de manera suave. Por favor, no crean a las personas que comparten información que no sea de una fuente oficial. Estas personas solo están intentando engañarlos y ganar dinero con las vistas que reciben. Espero que esta información te fuera de utilidad y recuerda compartir para que esta información llegue a más personas que la puedan necesitar. Deseo que tengas un buen día. Adiós.